Vamos a escuchar al profesor Jaime Moreno Núñez. En esta intervención educativa se basa en la utilización de recursos elaborados en el diplomado Práctica Educativa Innovadora con Tecnología Digital Integrada. Se emplean documentos de Word titulados Planteamiento Didáctico de la Actividad de los Alumnos y Actividades Docentes y tutoriales, uso de Google Drive y uso de programas en línea como SolveMyMath y Foplot en el cálculo de derivadas, ecuaciones y trazando gráficas. Para motivar a los alumnos de cálculo diferencial en la carrera de telemática hacia la solución de un problema de máximos y mínimos usando las herramientas de dibujo y el documento de Google Drive para elaborar un cuadro sinóptico en formato JPG, y un documento de Word de manera colaborativa. Bien, el profesor Jaime Moreno Núñez es un ingeniero bioquímico egresado del Instituto Politécnico Nacional, es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado del Centro Universitario Interamericano del Pacífico, también es docente en línea de ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial y fundamentos de investigación de la carrera de Ingeniero en Telemática en la Universidad a Distancia de México. Los invito a que lo recibamos con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Solución del problema de máximos y mínimos usando recursos en línea gratuitos es una intervención educativa producto del diplomado. Pues al final nos pusieron un seminario y yo dije, bueno, ¿qué onda con todo este material que hemos estado trabajando? Porque la verdad fue arduo el trabajo que realizamos ahí. Entonces se nos va a perder, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo pensé que usando un problema que estaba presentándose, en ese momento estaba yo dando cálculo diferencial y pues me puse a ver un problema que se estaba presentando en esa materia. Bueno, aquí están mis datos de contacto, estoy a sus órdenes, ahí está mi teléfono, creo que está bastante claro, Moreno Jaime 408 de Hotmail, por si desean comunicarse conmigo. Y también aprovechar el espacio para agradecer a la profesora Fernanda Lisset Carrasco Colín su asesoría. Yo creo que aprendimos mucho más a veces de los buenos asesores que de toda la teoría que había por ahí. Por eso quiero hacer mención de esto. Es decir, el trabajo de ella me enseñó a mí a qué cosas hacer. Lo que ella hacía me dijo lo que yo quería aprender. Y eso fue lo que principalmente aprendí. Por eso la menciono, ¿no? ¿De dónde surge el problema? Tenía ahí un grupo que era el 031 de cálculo diferencial. Y entonces agarré el calificador y saqué en Excel las calificaciones de los alumnos. Y me encontré con lo siguiente. Bueno, en primer lugar, una incongruencia tremenda. 54 alumnos no se habían presentado y yo los defino como aquellos que tienen 0 en el calificador, no los que no se presentan jamás, no los que nunca entran, no, los que sacan 0 en el calificador. Ahí incluyo a los dos, a los inactivos y a los activos. Bueno, encontré lo siguiente: el calificador en el final me daba 54% de Lucas, y en la 32 me daba, en la séptima me daba 32 y en onceava 31. Y bueno, ¿cómo puede ser eso, no? O sea, nunca se presentaron 31 primero y al final, creció. No es posible, ¿no? O sea, los nunca tienen que descender, no pueden subir. Es imposible que eso ocurra. Entonces, pues tuve que hacer algunas precisiones. Una, primero, que los alumnos nunca son aquellos, y creo que eso sería motivo también de una ponencia posterior, porque hay un gran relajo para poder determinar cuáles son los nunca, cuáles son
cuáles son los activos, cuáles son los inactivos, y eso también determina nuestro actuar. A lo que decía el profesor, ¿cómo motivo a un alumno? Nunca. Pues tengo que motivarlo diferente a uno que es activo, y tengo que motivarlo diferente a uno que es inactivo, nada más. O sea, que de repente entra y lee, pero no hace nada. Es diferente la forma en que le voy a escribir un mail a cada uno de ellos. Entonces es importante poder determinar esto, pero bueno, eso es asunto de una ponencia posterior. Entonces, lo que hice entonces fue tomar solamente la 7ª semana y la 11ª semana, y tomar exclusivamente los alumnos activos, sin tocar el examen final para nada. Entonces, me encontré lo siguiente. El 30% del examen de alumnos reprobados en la 7ª semana, y en la 11ª, 75%. Y los alumnos aprobados eran 70% en la 7ª semana, y en la 11ª, 25%. Es decir, hubo un descenso tremendo en este asunto. Y creo que no es solo mi caso, ¿no? O sea, lo estoy poniendo porque es un caso común de todos. Bueno, la materia pues es cálculo diferencial. Entonces, ¿cuáles son las causas que determinan esta situación? Pienso, uno, en matemáticas el coco, el diablo de todos. El alumno ya viene vacunado en contra de eso. Las matemáticas son difíciles. Y ahí viene con esa cola en todas las materias. Eso hace que cuando llega a álgebra, pues le falta aritmética. Y cuando llega a diferencial, le falta álgebra. Y es el cuento de nunca acabar. Pero el maestro también, en su afán por resolver esa cola que los alumnos traen atrás, empieza a ponerles ejercicios difíciles, donde pretenden que ellos aprendan. Si está dando cálculo diferencial, quieren que aprendan álgebra, quieren que aprendan aritmética y quieren que aprendan todo lo demás. Entonces, ¿cómo? Porque nuestros ejercicios, casi siempre los matemáticos tendemos a eso, a que aprenda ecuaciones, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, que aprenda cálculo diferencial, y le ponemos los más difíciles para que lo pueda aprender. Entonces ahí le ponemos un dique que el alumno jamás puede sacar. El problema también se origina por la falta de motivación. O sea, la sociedad nos dice que los matemáticos son aquellos flaquitos con unos grandes lentes, que, como decía el maestro hace rato, se sientan al frente, son matados, etcétera, etcétera. Lo cual dista mucho de ser cierto, ¿no? Pero es el coco con el que nos está. Bien, para mi punto de vista, el problema fundamental es la motivación. ¿Cómo podemos motivar a nuestros alumnos de matemáticas, y creo yo que también de cualquier otra materia, para que hagan la tarea? La hipótesis que yo tengo es que los elementos virtuales, usando diversos programas, podemos motivar a nuestros estudiantes a sacar la tarea. Si digamos, por ejemplo, el alumno no sabe álgebra, hombre, pues que use derive, ¿no? El derive le va a ayudar a poder resolver. No puede sacar una derivada, pues que la calcule y que la saque en derive. Mi asunto en ese momento, por ejemplo, es de que me resuelva una ecuación diferencial. No tengo que enseñarle álgebra, ni tengo que enseñarle integrales, tengo que enseñarle cómo resolver una ecuación diferencial. Entonces, tengo que ser abiertos. ¿Cuántas veces en el sistema cerrado? Porque yo cuando estudié matemática la primera vez, no había computadoras. Era regla de cálculo que usamos, una reglita que movemos para todos lados y con eso calculamos, ¿verdad? La cabeza que se usaba más era la computadora más precisa, ¿no? Entonces ahora tenemos que meter a nuestros alumnos en su rol, en el rol que están viviendo, no querer meterlos al nuestro.
que está retrasado, tenemos que acceder a su mundo, al mundo que ellos están viviendo. Decía en ese momento, qué bueno, una persona me dijo, pues imagínense lo que significa para mí estar hablando de un mundo virtual donde yo nací con la maldita esa cosa que tenía que estar moviendo para todos lados, ¿no? Desde luego que es importante que nos integremos a esa situación. Por otra parte, entonces, ¿cuál es nuestro problema principal en esta intervención educativa? Si el uso adecuado de software matemático en línea y otros elementos de la web 2.0, y bueno, dicen que ahora hay 3.0, yo me quedo con la 2.0, producen la motivación suficiente para permitir una disminución en el índice de reprobados de la materia de cálculo diferencial de la carrera de ingeniero en telemática de la UNAM. Este problema entonces ahora se puede derivar en diferentes cuestionamientos. Ya tenemos claro que lo que queremos es que el alumno use recursos virtuales. Bueno, entonces ahora, ¿qué actividades en línea van a realizar los alumnos? Se va transformando el problema, se va delimitando, se va simplificando, se va haciendo cada vez más chiquito, pero es el mínimo. ¿Qué acciones deberá desarrollar el docente? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué lenguajes vamos a utilizar? Por lo que decían de las inteligencias múltiples, de los estilos de aprendizaje, ¿no? Pues tengo que variar mis medios, tengo que variar mis lenguajes. Puedo usar lenguaje textual, que es el más común, pero también puedo usar imágenes, puedo usar otros, ¿no? Que no quisiera, para no extenderme tanto, mencionar. Bien, ¿qué narrativas, qué medios, qué recursos voy a implementar? ¿Cómo voy a organizar todos los elementos para que me resuelvan estos problemas? Y eso es nuestro problema. ¿Cómo justifico este estudio? ¿Por qué es importante y para qué? ¿Para qué va a ser? Lo primero es nuestro quehacer, la UNAM. ¿Qué es lo que nos dice? El modelo educativo se centra en el estudiante. Pues tenemos que partir del estudiante. No podemos irnos a como a mí me enseñaron, que tú dictas y el otro obedece. No, el estudiante es el principal, es el centro de la acción. La misión, formar profesionales de alto nivel, y su objetivo, atender la demanda de educación superior. Me parece que esta premisa es suficiente para justificar cualquier intervención educativa. ¿Por qué? Pues porque es nuestro quehacer cotidiano. Una intervención educativa significa cómo resolver un problema que se está produciendo en un momento determinado en nuestro accionar. Partiendo de esta premisa, entonces, pensamos que la manera de motivar a nuestros alumnos es usando recursos virtuales. Hay un problema, por ejemplo, que se presenta en cálculo, que es la falta de motivación para resolver problemas matemáticos. Casi todo el mundo le sacatea ese asunto, ¿no? Y bueno, ya les mencionaba anteriormente la actitud del docente y también la actitud de nuestra sociedad, que presiona al alumno para rechazar los problemas de matemáticas. Yo creo que con la motivación podemos muy bien resolver también esa situación. Para ello tenemos que hacer una organización correcta de los componentes funcionales del aprendizaje. Su motivación, la parte orientadora, la parte ejecutora, la parte de control. Y bueno, se fundamenta menciona que el uso de recursos virtuales por sí mismos motivan a los estudiantes a aprender. Entonces, por eso los he usado. Y bueno, pues es un trabajo innovador, ¿verdad? O sea, ya no es solo que el alumno agarre su lápiz escribiendo referencialmente, sino tenemos una tarea muy
muy difícil, porque las matemáticas son difíciles de enseñar en línea, ¿no? Es dificilísimo. Pues a mí me costó mucho trabajo porque, oigan, pues yo estaba acostumbrado a mis clases allá en la universidad como profesor especial de carrera. Pues hombre, ahí están todos, ahí les jalan las orejas o los felicita y los apapacha y salen adelante, ¿no? Pero en línea, ahí sí que no. Hay que leer entre líneas en sus textos, por qué usan la palabra golpear en lugar de pegar, ¿no? Detrás de esas dos palabras viene un trasfondo psicológico que tenemos que analizar. Entonces, bueno, nuestro objetivo. Queremos orientar a los alumnos de la materia de cálculo diferencial de la carrera de telemática en la solución de un problema de máximos y mínimos usando recursos virtuales en línea. Todos ellos gratuitos. Blogger, Dropbox, la SD, YouTube, Google Drive, Skype, Folklore y Solman. Todos fáciles de usar, intuitivos, y que están disponibles. Claro, hay otros también muy buenos que pues, podemos tomar la prueba y también funcionan bien, ¿no? Pero este es el caso. ¿Cuáles son las metas? Uno, que el alumno produzca una imagen en JPG con un cuadro sinóptico con la herramienta de dibujo de Google Drive. Segundo, que elabore un documento de manera colaborativa, y este es el centro de la cuestión, porque imagínense, elaborar de forma colaborativa un problema de matemáticas, ¿no? Es difícil, es el reto de este planteamiento. Entonces, crear de manera colaborativa y en línea por parte de los alumnos un documento de texto Microsoft Word usando la herramienta Documenta de Google Drive en el que se solucione un problema de máximos y mínimos. ¿Qué contenidos queremos cubrir? Pues elementos conceptuales, ahí está definir máximos y mínimos, existencia, el teorema de la existencia, conceptos de puntos singulares, estacionarios, puntos críticos, criterio de primera derivada, segunda derivada para extremos relativos, elementos metodológicos de determinar los puntos críticos, estacionarios y fronterizos, calcular valores extremos, cálculo de máximos y mínimos, y elementos actitudinales que a mí nunca me han quedado tan claros porque no son bastante objetivos y que a veces mejor uno opta por decir, pues sí los tiene, porque no tenemos maneras de evidenciar. ¿Cómo puedo yo saber que mi alumno es activo? Si está en línea, no puedo saber cómo se está comunicando con sus compañeros, puedo saber cómo se comunica conmigo, pero no con los demás. Entonces ese es un problema, ¿no? Bien, pero de todas maneras, pues ahí los puse: motivación de logro, proactividad, iniciativa, pensamiento crítico, construcción del conocimiento, y ese punto sí, que valore la información y que haga el trabajo colaborativo con recursos virtuales. Eso sí es objetivo para mí, que voy a poder determinar en un momento dado. Las estrategias y líneas de acción. ¿Cómo lo voy a hacer para alcanzar estos objetivos que estoy planteando? Elaboramos en el nodo 5 del diplomado dos textos. Uno, que se llama Planteamiento didáctico de las actividades de los alumnos, y dos, actividades docentes. Es decir, dos guías, digamos, una para el alumno y una para el docente, cada uno con su línea de trabajo. Y además, como material supletorio, un tutorial de PowerPoint de cómo se usa Google Drive y un video tutorial en el que se marca cómo se usa SolMyMath y Flowplot para el cálculo de derivadas, ecuaciones y trazado de gráficas. Entonces, las dos líneas principales de acción que vamos a seguir es la acción del docente en un documento específico para ello,
en el cual se señalan las actividades, y el planteamiento didáctico, el cual señala las indicaciones, la evaluación y, bueno, otros elementos. Pero fundamentalmente, ¿cómo lo va a hacer el alumno? ¿Cómo lo va a hacer? Y bueno, en el hecho, ¿cómo se van a distribuir todos estos elementos? Sabemos que la enseñanza es un proceso de comunicación. Es decir, nosotros para poder enseñar tenemos que organizar nuestro proceso de comunicación con nuestros estudiantes. Y en este caso, como somos docentes en línea, pues tenemos que hacerlo en línea. Se llame matemáticas o se llame como se llame. Ese es nuestro trabajo y tenemos la obligación de hacerlo así, ya sea por gusto o por lo que nos pagan. Sea por ahí, como decía la compañera, ahorita o mañana o tal vez pasado mañana, ¿no? Pero va a ser así. Y es una obligación que tenemos. Entonces, aquí en este esquema le estoy anotando cómo se va a dar el proceso comunicativo, cómo el emisor se va a poner en contacto con el receptor. Esto no quiere decir que el alumno sea siempre el receptor y que el maestro sea siempre el emisor. Los papeles se van cambiando. Por ejemplo, en los primeros cuadros, el maestro, el docente, establece contacto con los alumnos por medio de su correo institucional y sube a Slide el planteamiento didáctico para que el alumno lo haga. Esto produce una reacción como en la tercera ley de Newton, ¿no? Produce una reacción en el estudiante. Y entonces él realiza su lectura, va a Google Drive y utiliza la herramienta de Google Drive Dibujo para producir un cuadro sinóptico en JPG. Y eso hace que el profesor retroalimente esta acción del alumno y motiva la autorreflexión del mismo. Es una parte. La otra parte, el docente sube a Blogger la lista de sus equipos. Y esto los invita, los motiva a que empiecen el trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué van a usar ahí? Bueno, pues van a usar el Skype y otros chats así que hay varios, ¿no? Pero el que me hace muy interesante es el Skype. Está muy accesible porque se puede hacer videoconferencia, porque se puede hablar, porque se puede escribir, porque podemos dar imágenes, etcétera. O sea, podemos usar todos los estilos de pensar ahí. Entonces, además, inicia el trabajo colaborativo y el maestro, el docente, refuerza con los tutoriales. Sube sus tutoriales a YouTube, a SlideShare, y motiva que el alumno analice los tutoriales, que los revise y que tenga dudas. Y una vez que tiene las dudas, bueno, pues las aclara y empieza a trabajar en la herramienta Google Drive con los programas Fortran y Solman para producir un documento de Word que va a subir a la plataforma y que el profesor va a poder retroalimentar y que va a hacer autorreflexión en los alumnos. Y bueno, esa es la intervención educativa. ¿Cómo la planteamos en el tiempo? Pues a través de un cronograma de actividades, en donde aquello mismo que les platiqué, lo voy a racionalizar un poco más, pongo todas las actividades que va a realizar el docente, aquí en este caso en color naranjita y en color violeta de los alumnos. Claro, una acción, decía, motiva una reacción. Y pongo también cuándo comienza, cuándo termina esa acción, y en el tiempo cómo estaría
distribuido. Esta es la línea de tiempo para terminar finalmente en la retroalimentación y la reflexión del estudiante para hacer un proceso introspectivo de su aprendizaje que cabe de tener. Y bueno, pues con eso terminamos. Permítanme hacer una reflexión final acerca de esta intervención educativa, hacia dónde nos va a llevar. Se puede concluir de esta intervención educativa que la educación en el mundo, en nuestro país, y muy especialmente en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, está produciendo una educación a distancia que se vuelve cada día más presencial. Y una educación presencial que se hace más a distancia. Es mentira que estamos tan distantes. Es mentira. Nosotros estamos más cercanos que nadie a nuestros estudiantes. Aunque yo esté en Chiapas, a 18 horas de camino hasta acá, aunque esté allá, tengo un alumno que está en Tijuana, un alumno que está en Tijuana. Bueno, pues ahí estamos, yo allá y acá estamos presentes, no estamos ausentes. Es mentira, estamos en presencia. Por eso digo que la educación a distancia se vuelve más presencial. Y hace un momento escuchamos qué querían hacer los que estaban en presencial. Pues lo mismo que nosotros. Es decir, la educación va a tender a romper esas dos barreras, de lo distal, de lo distante y lo cercano. Pues eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bien, continuamos con la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Esteves. Llevo 2 meses escasos aquí en la universidad, o sea, me estoy estrenando. Mi carrera soy licenciada en matemáticas. Siempre pensé que matemáticas era de la mano. Es un reto el estudiar a distancia. Si en presencia es difícil, en distancia pues el doble, ¿no? Porque si estando el maestro y le preguntas, a veces no entendemos, ¿no? Me han tocado materias, yo creo, cálculo es un poquito más aplicable, me han tocado una álgebra superior que no es tan aplicable, que es más abstracta, entonces yo los entiendo a los chicos, ¿no? Bueno, algunos mayores que yo mejor, pero sí es un reto para ellos y para uno como docente tener que trabajar en este ambiente de línea. No es lo mismo, sinceramente no es lo mismo, pero sí hay que dar mucho más que en presencia, porque tienes que darte a entender y escribir realmente qué quieres que hagan, porque el leer podemos darle otro enfoque, otro razonamiento confuso, entonces debemos ser muy muy claros. Quienes están del otro lado pueden entender otra cosa. Entonces lo que usted nos presenta es bastante bueno y me sirve a mí como apenas iniciando en esto para poderles dar esas pautas y llegar al logro. Claro, ¿no? Hay que atrevernos. Es un reto. Hay que atrevernos. Vamos a hacerlo. Podemos fracasar, pero hombre, que nadie fracase antes de intentarlo, ¿no? Hay que fracasar haciendo las cosas. Y eso nos va a dar oportunidad para corregir y volver a iniciar hasta que encontremos la manera de hacerlo. Probablemente está muy idealista este asunto. No comparto con usted. Pero tengo esa idea, ¿no? La voy a llevar a la acción y tal vez un día les traiga acá el resultado de qué pasó. Tal vez fue un fracaso y les proponga otra cosa mucho mejor, ¿no? Pero tenemos que intentar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ofelia Alcaraz Miranda. Soy de la Ingeniería, de la licenciatura en Ingeniería Logística y Transporte. Yain, me causó mucha duda y además quiero saber cómo ha sido tu experiencia. Tú mismo mencionabas al principio, ¿te costó trabajo poder incorporarte a este uso de las tecnologías y a dar clases en espacios virtuales? Bueno, mira, yo hace 20 años fui aquí de la Ciudad de México teniendo
un nombramiento de profesor especial de carrera en la UNAM. Por un problema de asma me tuve que ir a Chiapas. Y bueno, pues ya saben que es Chiapas, ¿no? Allá hasta la frontera, y no había nada, ¿no? Ni bachillerato. Y los caciques ahí que impiden a la gente preparada poder entrar y que no se llegaron a su gente, ¿no? Pero bueno, no tengo. Entonces, para mí la UNAM representó, y fue una tablita, ¿no? La salvación. Entonces, yo de por sí ya me gusta mucho las matemáticas. Y entonces ya solito desde la UNAM llevaba yo la semillita ahí sembrada de ir viendo la tecnología. Aquí los cursos que yo vi era cuando se enseñaba el sistema operativo en MS2 y todo eso, ¿no? Y el programa de Word, y bueno, otros así, Word Verde, o sea, se dan cuenta, todavía se trabajaba metiendo comandos ahí, y bueno, pero me fui actualizando poco a poco, me gustó, y ya llegando acá, la verdad, no llegué a tomar ningún curso, sino que mis propios alumnos me fueron obligando a aprender ciertas cosas, por ejemplo, lo de los correos, pues cómo me comunico con ellos, ¿no? Y ahora en el diplomado, pues fue un mundo, la verdad, para mí. Descubrí que había blog, que una serie de páginas que ahora ya no les tengo miedo de entrar. Entonces, en conclusión, pienso yo que hay que entrar, pues. Es decir, nuestra decisión de participar, de hacer las cosas bien, como decía la compañera, con ética, ¿no? Porque no es posible que denigremos nuestra fuente de trabajo tampoco. Entonces, yo creo que el mejor consejo que podemos tomar es que hagamos las cosas, que no le tengamos miedo al fracaso, porque el fracaso peor que puede tener es no hacer nada. Es el peor de los fracasos. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bien, entonces los invito a que despidamos con un caluroso aplauso. Agradecemos su participación.